El versículo anterior me acaba de decir que no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, si hay tiniebla en mi vida, yo no puedo estar cerca a Dios. No puede ser. No pueden ser verdad los dos versículos. No puede ser verdad lo que dice una persona que está así con el versículo anterior, ¿no? Entonces, por eso es que primero Juan deja claro que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, ninguna. No hay excepciones, no hay tinieblas en Dios. Pero ¿a qué se refiere a esto? Y creo que está claro, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él, en el trabajo, cuando, o fuera de la iglesia, mejor dicho, cuando comparto mi fe de alguna manera o cuando alguien se entera que soy creyente, siempre hay alguien que dice, yo también conocí a un evangélico, yo también conocí a un cristiano. Sí, era un amigo, pero, o sea, y generalmente estas conversaciones salen cuando están organizando algún tipo de fiesta o se van a ir a un bar después del trabajo a tomar o van a tener alguna actividad de la que yo no participo. Y ahí viene, ¿no? ¿Pero qué? ¿Por qué? Y eso da pie, de alguna manera, a compartir un poco de mi fe, o al menos que sepan que soy creyente, ¿no? Y que en otra oportunidad ya pueda compartir mi fe. Entonces dicen, ¿qué? ¿Pero por qué? Es que yo soy creyente y no voy a ciertos lugares o no bebo alcohol. Y dice, sí, oye, pero yo también tenía un amigo que era creyente. O yo tuve un ex enamorado, una ex enamorada que también era creyente. Y él sí tomaba, o él sí iba a fiestas, o él sí bailaba, o sí hacía esto. Entonces dice, ¿por qué tú no? Porque obviamente a sus ojos no es nada malo, ¿no? Entonces, es muy fácil para mí en ese momento pensar en algo como para que puedan entender lo que debe haber pasado, ¿no? Con esta persona que conocieron que decía que era creyente. Entonces, a veces yo les digo, bueno, yo puedo decir que soy vegetariano y te puedo hablar mucho sobre lo que es ser vegetariano y luego voy y me como una hamburguesa, ¿no? Entonces, el que yo diga que soy una cosa no significa nada. Lo que realmente va a dar evidencia de si soy o no soy vegetariano es si como carne o no como carne. Entonces, de decir, yo te puedo decir yo soy Superman, yo puedo volar, te puedo decir muchas cosas, pero el que yo lo diga, pues no significa que realmente lo sea o que realmente lo pueda hacer o que realmente viva de una manera. Entonces, probablemente la persona que conociste lo decía, pero realmente no lo era, ¿no? Y como que eso los deja pensando y dije, bueno, sí, pues no puede ser. O a veces, por bromear, cito a alguien, ¿no? Así como fulano que dice que es puntual, pero siempre llega tarde, ¿sí o no? Y está ahí al costado y ya como que se ríen un poco, ¿no? Pero es una forma de ayudar a entender que tiene que haber congruencia entre lo que decimos y en la forma que vivimos. Entonces, si yo digo que tengo comunión con Dios y al mismo tiempo ando en tinieblas, estoy mintiendo. Y no practico la verdad. Estoy mintiendo. Eso es imposible. No puede haber un creyente a medias. No es como las razas, ¿no? Que ahora, o hace un tiempo creo que se puso de moda saber tus orígenes y de dónde eras. Incluso salieron en las redes sociales un filtro o una aplicación con la que te tomabas una foto y te salía tu ADN es 50% europeo, 30% noruego y de no sé dónde, y la gente se emocionaba y dice, mira, soy europeo. Entonces, el cristianismo no funciona así. Tú no puedes ser, yo soy 50% cristiano y 50% mundano. No, eso no existe. Yo soy 70%, es más, yo soy 90% cristiano y 10% mundano, ¿no? O sea, eso no existe, no puede ser real.
Y hay cosas que sí pueden ser híbridas y hay cosas que no pueden ser híbridas. La forma de trabajo puede ser híbrida, ¿no? Yo trabajo 3 días en mi casa y 2 días voy a la oficina. Puede ser. Pero cuando tú prendes un foco, tú no puedes decir está 50% prendido y 50% apagado. O está prendido o está apagado. Cuando tú abres o cierras una puerta, no puedes decir está mitad abierta y mitad cerrada. La puerta o está abierta o está cerrada. Y quizás ese sea un ejemplo que nos ayude a entender, porque la puerta, para que esté cerrada, tiene que estar completamente cerrada. Si ya está un poquito abierta, ya dejó de estar cerrada y está abierta. Si está completamente abierta, sigue estando abierta. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? Juan está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Dios y al mismo tiempo andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y este versículo ya debería ser suficiente para ponernos alerta, para pensar, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿Qué cosa es lo que me está diciendo este pasaje? ¿Qué tiene que ver conmigo? O incluso preocuparnos, ¿no? No, pues entonces yo creo que sí estoy peligrando, estoy peligrando. ¿Qué cosa dice el siguiente versículo, el versículo 7? Dice, pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá viene la otra parte, ¿no? Primero dice de los que dicen una cosa y al mismo tiempo hacen otra. Y acá dice, pero si andamos en luz. Entonces, si decimos que tenemos comunión y andamos en tiniebla, mentimos. Pero si andamos en luz, o sea, si decimos que tenemos comunión y andamos en luz, así como Él, como Dios está en luz, o como Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Quiénes? Unos con otros, ¿quiénes? Con otros creyentes, ¿no? Con el pueblo de Dios. Tenemos comunión con Dios, pero también tenemos comunión unos con otros. Y eso es, creo que más fácil de entender, ¿no? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en el extranjero, pero imagínate, o sea, es como que vas a otro país y de pronto te encuentras con un peruano. No lo conoces, ni siquiera sabes dónde vive y nunca lo habías visto, pero estar en un lugar lejano y solo el hecho de encontrarte con alguien que también es peruano, que también habla tu idioma, que también tiene tus costumbres, ya es una alegría, ¿no? Y generalmente, salvo que seas alguien muy tímido, muy introvertido, generalmente se da el pie a conversar, ¿no? Oye, ¿tú dónde vives? ¿Y de dónde eres? ¿Y te acuerdas del panetón? ¿Y te acuerdas de la mazamorra? ¿Y te acuerdas de tal cosa y tal cosa y tal cosa? Y comienzas a hablar de las cosas que tienen en común. Entonces, aunque tú no conoces a esa persona y nunca la habías visto, el simple hecho de saber que él también es peruano, pues ya te da cierta comunión con esa persona, ¿no? Entonces ya te vas identificando. Y eso es en el contexto de que alguien está en un país lejano y no es tan común encontrarte con alguien de tu misma nacionalidad. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, tú eres un creyente. Según lo que la Biblia dice, tú no perteneces a este mundo. No perteneces aquí. Tu naturaleza, tu nacionalidad, una vez que has aceptado a Cristo, está con Él. Y te encuentras con otro creyente. La figura debería ser similar, ¿no? O sea, el simple hecho de saber que también es creyente y de que es un creyente que anda en luz, debe ser una alegría, ¿no? Para compartir tu fe. ¿En qué contextos se suele dar esto? Pues en el trabajo, ¿no? El trabajo para un creyente
dependiendo de lo que te toque trabajar, pues suele ser difícil, ¿no? Estar en la oficina, en un lugar donde la gente pues trata de sacar provecho como puede, y tú te resistes a, yo no voy a hacer eso, ¿no? Yo no voy a llegar tarde. Yo no voy a llegar y hacer lo mínimo esperando que ya sean las 6 de la tarde para irme a mi casa. Yo no voy a hacer las cosas así, por así, ya como salgan, sino voy a tratar de trabajar como si trabajara por Dios. Y volteas a un lado y volteas al otro y ves que toda la gente trabaja como sea y es difícil, ¿no? O como por ejemplo, manejar auto, ¿no? Los que manejan auto, no sé si les pasó como a mí, pero cuando yo estudié para dar el examen de reglas, hay un montón de reglas para conducir, un montón. Y cuando practiqué para poder dar el examen en el Turing, en el circuito, pues también es un circuito donde prácticamente si te lo aprendes de memoria, ya probaste. Porque no es nada científico, es simplemente saber dónde parar, dónde acelerar y dónde estacionarte. Y con eso ya estás. Y hay algo muy particular que a mí me llamó la atención cuando me enteré cómo era. Hay un punto en el que hay una parada, ¿no? Hay un cartel que dice alto y tú tienes que detenerte y contar hasta 5. Y de ahí continúas. Y eso está reglamentado. Cuando tú ves una parada, tú deberías detenerte, esperar unos segundos y de ahí continuar, aunque no pase nadie. Entonces, apruebas tu examen, te dan tu brevete, sales al mundo ilusionado y te encuentras con la realidad que hay en Lima. O sea, nadie respeta nadie cuenta hasta 5. Si algunos semáforos ni los respetan, el semáforo que está por aquí en el hospital de emergencia, ¿han visto? Que han puesto un semáforo entre el parque zonal y el hospital para que la gente que sale del hospital pueda cruzar a salvo. Ese semáforo para la mayoría de gente ni existe. Y a mí me ha pasado, si el semáforo está en rojo y tú te detienes, todo el mundo se molesta. Dice, pero ¿por qué te detienes? Avanza. Estás obstruyendo el paso. O sea, no solo no lo respetan, sino si alguien lo respeta se molesta. Entonces, es difícil ser creyente y tratar de hacer lo correcto. Pero en ese contexto, imagínate que te encuentras con otro creyente. Es un alivio, porque ahora al menos entre los dos se pueden animar. Ahora entre los dos pueden conversar de algo que tengan en común. Ahora entre los dos pueden compartir sus luchas. Entonces comienzas a tener comunión unos con otros porque ambos andan en la luz. Incluso, si tú estás ahí como que medio dudando entre hacer lo correcto o no, el hecho de saber que alguien más es creyente en tu oficina, en tu universidad, en tu entorno, pues ya como que te da menos ganas de pecar, ¿no? Te anima más a hacer lo correcto el simple hecho de saber que hay un creyente. Imagínate que estás en la universidad o estás estudiando y estás dando examen y no estudiaste, o hay algo que no sabes y te quieres copiar. Entonces estás así que no debo copiar, pero si no voy a jalar mi examen, pero ¿qué hago? Entonces como comienzas a ver al costado y en eso miras quién está a tu costado y te das cuenta que es otro creyente y voltea y te mira. Entonces como que tú, quería saber la hora nomás y ya sigues con tu examen. O sea, se te van las ganas de querer hacer lo incorrecto. El hecho de saber que hay otro creyente ahí. Entonces, es parte de lo que es tener comunión unos con otros para aquellos que andan en la luz. Y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo? Si yo ando en la luz, ¿por qué necesito ser limpiado de pecado? Si el pecado no es andar en tinieblas. Entonces, ¿por qué dice que si andas en la luz, su sangre nos limpia de todo pecado? Bueno, en este contexto hay una diferencia, ¿no? Y en varios contextos, y quizás más de una vez ustedes van a escuchar que no es lo mismo pecar que vivir en pecado.
No es lo mismo luchar contra el pecado y dejarse llevar por el pecado. O sea, alguien que lucha, alguien que se resiste, eventualmente va a pecar, ¿no? Porque no somos perfectos, vivimos en un mundo caído, tenemos un cuerpo caído, tenemos una mentalidad caída, nuestro cuerpo, nuestra carne nos jala, la carne es débil, o el espíritu es débil y la carne nos llama. Entonces es difícil, ¿no? Es difícil lidiar con eso y eventualmente podemos cometer errores, podemos pecar. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nuestra conciencia, el espíritu que está dentro de nosotros, es como la conciencia que nos dice que no lo hagamos, que nos llama al arrepentimiento, no al remordimiento, no a sentirme mal y luego seguir con mi vida como si nada, sino a realmente arrepentirme, a no querer volver a hacerlo nunca más. Que es diferente que alguien que constantemente peca. Que es diferente a alguien que dice, bueno, pues sí, mentir es malo, pero hay mentiras que pues están justificadas, ¿no? O sea, una mentirita por aquí, una mentirita por allá. Alguien que es negligente en su integridad como persona, ¿no? Alguien que es negligente en entender que nosotros deberíamos, lo más que podamos, reflejar el carácter de Cristo. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Si andamos en luz, tenemos comunión, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me siento mal, pero lo sigo haciendo, eso es vivir en pecado, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto está siendo consecuente, ¿no? O sea, alguien, por más espiritual que sea, no puede decir, en mí no hay pecado. O sea, Dios todavía tiene mucho trabajo que hacer, seguramente, en la vida de cada uno de nosotros. No es sencillo ser cristiano, es difícil y nos cuesta y vamos a sufrir. De hecho, en la semana escuchaba una prédica donde equivocadamente podemos pensar que si oro, leo mi Biblia todos los días, vengo a la iglesia, llevo mis cursos, vengo a todos los cultos, pues me debería ir bien, ¿no? Porque estoy cumpliendo con Dios, ahora Dios tiene que cumplir conmigo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la perspectiva de Dios y los planes de Dios y nuestra perspectiva humana y nuestros planes. De hecho, el sufrimiento es parte del plan de Dios para moldear nuestro carácter y para trabajar en nosotros. Entonces, no podemos esperar estar siempre bien, ¿no? Es parte de lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces, ¿qué dice aquí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tiene sentido, ¿no? Es importante que nosotros podamos ser conscientes. Nosotros podamos tomar conciencia de cómo andamos, de cómo está nuestra vida, de cómo estamos yendo. Si confesamos nuestros pecados, en algún momento yo me preguntaba, pero si Dios sabe todo, ¿por qué tengo que decirle, o sea, por qué tengo que confesarle las cosas si Él ya las sabe? O sea, no puedo orar, Dios, perdóname por todo lo malo que tú sabes que he hecho, y ya, ¿no? Pues ahí estará si mentí, si llegué tarde, si hice una cosa, si hice otra cosa,
¿Por qué debería yo de confesar uno por uno todo lo que he hecho? Y no es tanto por Dios, o no es solo por Dios, sino es por mí, ¿no? Porque yo puedo ser consciente de lo que estoy haciendo mal. Porque si yo estoy haciendo mal algo y no me doy cuenta, pues nunca voy a hacer nada para cambiarlo. Voy a seguir igual. Y algo que es común entre todos nosotros, por ejemplo, es el tema de la puntualidad, ¿no? ¿Ser impuntual está mal? ¿Sí? Iba a decirles, ¿y entonces por qué llegan tarde? Pero no. No les voy a decir eso. Pero, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? O sea, ¿ser impuntual está mal? Sí, está mal. Pero, ¿es pecado? ¿Será pecado ser impuntual? O sea, cuando yo quedo en una hora con alguien y llego tarde, pues me da igual esa persona, ¿no? No es valiosa para mí. No, pero sí, al contrario, yo le tengo tanta confianza que él ya me conoce y sabe, pues, ¿no? Que voy a llegar tarde. Es más, cuando le digo las 5, la otra persona de frente llega a 5:30 porque ya sabe ya que voy a llegar tarde. Pero no es así, ¿no? Cuando tú te presentas a un trabajo, por ejemplo, tú tratas de ser lo más puntual posible. Es más, si puedes, llegas antes, porque es algo importante para ti. Entonces tiene sentido decir que cuando llegas tarde es algo que no es tan importante para ti. El tiempo de la otra persona o lo que vayas a hacer no es valioso para ti. Por eso puedes llegar tarde porque no, llego tarde y no pasa nada. Pero son cosas que Dios debe mostrarnos, ¿no? Uno no deja de ser impuntual porque un día escuchó una prédica y ser impuntual estaba mal. Uno deja de ser impuntual porque Dios le muestra que no es algo agradable para Él y debería ser la principal motivación para cambiar algo en nuestras vidas. Entonces, el confesar nuestros pecados tiene que ver con tomar esa conciencia, y el confesarlos también va a hacer que Dios pueda perdonarnos, ¿no? Porque le pedimos perdón por aquello que somos conscientes que estamos haciendo mal. La Biblia dice, y este versículo dice literalmente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí recordemos que vale la pena hacer una evaluación a nuestra propia vida, diaria si es posible, y pensar cómo estoy conduciéndome por esta vida, cómo estoy viviendo. ¿Lo que hago está bien? ¿Lo que hago está mal? Olvídate de las personas que te dicen, eso que haces está mal, y tú como que dudas, ¿no? No, pero yo no creo que esté mal. Olvídate también de lo que tú crees. No, pero yo no hago nada mal. No importa lo que otros te digan, no importa lo que tú pienses, en el sentido de que lo que importa es lo que la Biblia dice. A la luz de la palabra, lo que estás haciendo está bien o está mal. Si alguien te dice, oye, lo que haces está mal, y tú dudas, un consejo sabio es, no lo ignores. Si alguien te observa, escúchalo y vea la palabra. Porque si esa persona tiene razón, te salvó de seguir viviendo en tinieblas. Y si esa persona está equivocada, tú la puedes salvar mostrándole lo que realmente dice la Biblia acerca de eso. Entonces, como quiera, te va a servir, para ti o para él. Y finalmente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Porque nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Y creo que ya lo he dicho antes, pero nosotros no somos perfectos. Nosotros nos equivocamos, pecamos, y a veces vamos a volver a pecar en lo mismo. Y a veces nos va a costar entender y aprender, y si Dios nos ama, va a estar allí dándonos lecciones con tal de que aprendamos. Pero nosotros necesitamos de Dios constantemente, es como respirar. Es como el aire que necesitamos para respirar, así necesitamos de Dios. ¿En qué sentido? Yo no puedo respirar un montón y de ahí dejar de respirar una hora. O sea, yo necesito respirar siempre.
No es que puedo ahorrar oxígeno en mis pulmones para ya no respirar en un rato, ¿no? Entonces yo necesito constantemente inhalar y exhalar y que entre oxígeno en mis pulmones. Entonces, de igual manera necesito a Dios. Yo no puedo leer hoy día 5 capítulos de mi Biblia y mañana ya no leo nada, ¿no? O no puedo leer 10 capítulos, 20 capítulos el domingo y de lunes a sábado ya no leo, ¿no? ¿Y cómo haces? No, de lunes a sábado medito en todo lo que leí. No son reglas, no es una fórmula. Es más, probablemente la comunión, nuestra comunión con Dios, que es algo personal, pueda ser parecida entre nosotros, pero no va a ser igual. Algunos oran más, algunos oran menos, algunos leen más, algunos leen menos. Puede ser. ¿Y cuál es mejor? No, pues por sus frutos los conoceré, ¿no? No tenemos forma de saber cómo es mejor. Dios obra de maneras diferentes en cada uno. Lo importante es que tengamos una comunión constante de Dios. Si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Porque pecamos y necesitamos de Él, necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos andar en luz, necesitamos arrancar las tinieblas de nuestra vida y aferrarnos fuertemente a Dios y a su palabra. Necesitamos estar fundamentados en su palabra. Dice que si decimos que no pecamos, no solo le hacemos a Él mentiroso, sino que su palabra no está en nosotros. Necesitamos ir a la palabra para que su palabra esté en nosotros. Para que no nos guiemos de rumores o de lo que alguien dijo, o como es popular hoy en día, de una prédica que escuché en internet que decía que esto es así, 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 así. ¿Y qué dice la Biblia? No, pues debe decir lo mismo, ¿no? Porque quien lo dijo es un pastor. Pues ¿será pastor? ¿No será pastor? ¿Cuál será su testimonio? No lo sé. Pero es importante que nosotros, por nosotros mismos, tengamos una comunión con Dios. A lo mejor tú crees que estás muy bien, y con esto ya termino, y estás feliz, ¿no? Y estás tranquilo. Y a lo mejor hay algo en tu vida que está mal. Hay una tiniebla en tu vida. Y tú no te estás dando cuenta. Pues es su palabra la que te va a salvar de eso. De que si realmente hay algo malo en tu vida, que necesita ser cambiado, que de alguna manera está limitando la obra de Dios en tu vida, que de alguna manera está frenando aquello que Dios quiere hacer en ti y en aquellas cosas en las que Dios te quiere usar, si tú no vas a su palabra, probablemente eso no cambie. Y Dios va a hacer su voluntad, contigo o sin ti. El único que va a perder ahí eres tú, somos nosotros, porque vamos a perder la oportunidad de servir a Dios, de ser parte de su propósito. Porque Dios no se hace parte de mis propósitos. Que yo quiero un gran trabajo, entonces voy a ir a la iglesia para que Dios me dé un gran trabajo. O en mi caso, ¿no? Yo quiero que mi hija se sane, entonces voy a servir a Dios para que la sane. No funciona así. Yo sirvo a Dios para ser parte de los propósitos de Dios y lo que Él quiere hacer en mi vida y en el de mi familia. Entonces, eso lo voy a entender y lo voy a conocer en la medida en la que su palabra esté en mí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar esta clase. Señor Dios, Padre amado, te damos gracias, Dios, por este tiempo y por tu palabra. Te rogamos que seas tú hablándonos y ayudándonos a seguir meditando en aquello que nos has hablado, Dios. Ayúdanos a que no nos quedemos con esto solamente, Dios, con esta pequeñez, con esta clase tan sencilla, Señor, frente a toda la inmensidad y profundidad que tiene tu palabra, Dios. Ayúdanos a anhelar que tu palabra esté en nosotros, Dios, para que nuestra vida pueda mejorar
y mejorar no bajo los estándares de este mundo, Dios, sino bajo tus estándares, Dios. Ayúdanos a que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, Señor, y que te anhelemos a ti, Señor, y no anhelemos una casa, un trabajo, un matrimonio perfecto, unos hijos perfectos, una casa, un carro, tantas cosas, Dios, que este mundo nos hace creer que necesitamos. Ayúdanos a entender que lo que más necesitamos y quizás lo único que realmente necesitamos es tener comunión contigo, Señor. Así que ayúdanos a andar en luz y a quitar las tinieblas de nuestra vida, Dios. Ayúdanos a tener comunión unos con otros, Dios, y ser de ánimo y de fortaleza, y si es necesario de exhortación, Señor, para poder acercarnos a ti, Señor. Si eso nos va a acercar a ti, ayúdanos a recibirlo bien, Señor. Y lo que nos vaya a alejar de ti, Dios, ayúdanos a ser decididos, Dios, para alejarnos de esas cosas, Dios. Te lo rogamos, Padre. Te ruego que obres en nuestras vidas y que sigas hablando a nuestras mentes, Señor, y también a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos y te rogamos todo esto, Señor. Amén.